¿Qué tal, máquinas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta por aquí. Un miércoles más os traigo la previa fantasy de la jornada. Como siempre, vamos a repasar todos los partidos, empezando obviamente por el del viernes, que en esta ocasión será un Real Madrid-Girona, un horario nada habitual para el Madrid, pero oye, nos viene bien porque así sabremos con certeza esa alineación de Arbeloa. Una horita antes confirmaremos qué jugadores importantes rotan o no. Seguramente hay algún jugador clave que se quede en el banquillo, pero obviamente tampoco se puede descolgar más en Liga porque ya estaría imposible, así que en la segunda parte algún jugador importante que se quede en el banquillo puede ser decisivo igualmente. De este encuentro, ¿qué espero? Pues espero una victoria del Madrid. No es que venga muy bien, 2 derrotas seguidas, una en Champions, una en Liga, las sensaciones un poco malas, aunque esa última media horilla, 20 minutos contra el Bayern, yo creo que le dará alas para la semana que viene, y este partido pues se me antoja importantísimo para ellos porque es una manera un poco de confirmar buenas sensaciones, llegar con otro feeling a esa vuelta de cuartos contra el Bayern. El Girona sí que viene de una victoria importante contra el Villarreal en casa por la mínima, pero me cuesta mucho creer que rasque algo aquí en el Bernabéu. Sí que esos 2-3 nombres importantes del Girona creo que los podemos alinear sin temor, enseguida los comentamos, pero no acabo de ver esa victoria o ni siquiera un punto del Girona. Así que vamos con un 2-0, con ese golito de Mbappé, uno de Jude, y Bisocre ya ves que lo tiene también muy claro, le da casi un 80 al Madrid, empate 14 y Girona solo 8%. Para mí top picks estarían Vinicius, Mbappé y Valverde, partido muy jugoso para los tres. El Madrid, como decía, seguramente busque esos goles, esas buenas sensaciones, llevar bien a ese partido de vuelta contra el Bayern, y en ese sentido pues los tres te la pueden liar en cualquier momento. Está claro que alguno de estos puede quedarse en el banquillo o ser sustituido en el 60 y pico o algo así, pero vamos, no descartaría para nada que empezasen los tres de inicio. El Madrid tampoco está para regalar puntos en Liga, por tanto veo a los tres siendo decisivos, y quizás en el minuto 60 el Madrid tiene una ventaja de un par de goles, pues a lo mejor ahí vemos a Mbappé yéndose al banquillo, porque de los tres es el que más me preocupa, con ese historial de molestia reciente que ha tenido en la rodilla. Por parte del Girona, pues apostaría por un Unagi como top pick. El otro día buen partido contra el Villarreal, tiene una calidad brutal, en cualquier momento te la lía, tiene buen pase, buen regate, buen golpeo de balón, y esas pocas ocasiones que pueda tener el Girona yo creo que van a pasar por los pies de Unagi. En buenas opciones del Girona he puesto a Witsel porque me gustó bastante también contra el Villarreal. Podríamos haber puesto aquí a Daley Blind, pero como a día de hoy, miércoles, no sabemos si va a llegar o no, pues bueno, de momento lo hemos dejado fuera. Y el resto, pues bueno, creo que en este partido no invita mucho al optimismo pues para apostar por ellos. Sigankov quizá también por calidad podría entrar ahí, pero no es que esté haciendo tampoco una temporada muy regular. Partidos en los que esperas que puntúe muy bien acaba puntuando bajo, y en los partidos en los que no esperas mucho pues te acaba haciendo un 6, un 7, así que bueno, no sabes muy bien qué esperar a estas alturas ya de la temporada con Sigankov. Por tanto, poquita cosa más. Víctor Rey sí que viene haciendo buenos partidos, pero es un partido obviamente de riesgo que pues bueno, yo creo que mejor evitar. Y por parte del Madrid, en buenas opciones, tengo claro que Tchouaméni, con esa sanción para la vuelta de Champions, obviamente titularísimo indiscutible en Liga, y yo creo que nos puede hacer su 5-6 habitual por lo menos. Jude ya lo veo de titular aquí, no tuvo malos minutos en ese partido contra el Bayern, y es un partido, como decíamos, muy goloso para marcar varios goles el Madrid, y quizá ahí Bellingham nos puede rascar un golito o asistencia. Y Militao, yo creo que ya Arbeloa tiene prisa para que esté para empezar de inicio o aguantar por lo menos 60-70 minutos, así que este partido quizá ya es el primero que vemos a Militao de titular. La última jornada salió en la segunda, marcó un golito, manteniendo esa buena media de puntos alrededor de 7 y pico, fichajazo y con potencial para, vamos, seguir subiendo bastante de valor, porque tiene un precio mucho más bajo de lo que suele tener históricamente el brasileño. Posibles chollitos he puesto a Fran García, con esa pues suplencia casi segura de carreras, veremos a Fran García. Tampoco descartaría a Mendy si está para tener minutos, para que llegue un poco más rodado de cara a esa vuelta de Champions, que ya se está especulando con que podría ser titular, pero vamos, yo creo que lo normal es que Fran García sea el titular. Brahim también en esa banda derecha, y bueno, no es que venga excesivamente bien Brahim, pero tampoco venía mal. En los últimos partidos ha tenido algunos minutillos interesantes. Entrando desde el banquillo, pues tenemos ahí un Güler que tiene todas las papeletas para ser suplente, también un Gonzalo quizá entrando en el 60 o 70 dándole descanso a Mbappé, pero vamos, confío más en Güler, que siempre tiene esa calidad para filtrar algún pase o algún disparo lejano. Y por parte del Girona, muy poquita cosa. Siempre te puede entrar un Lemar, un Echeverry, vamos a ver si está ok. Stuani también, quizá para este partido es todavía precipitado, pero para los últimos partidos de la temporada, cuidado con Stuani, porque Abel Ruiz no lo he puesto como posible chollito, pero el otro día contra el Villarreal no estuvo mal, tuvo buenos minutos, pero vamos, confiar en Abel Ruiz en clave fantasy yo creo que es, vamos, impensable ya a estas alturas.
Vamos a ver si aprovecha esta mini oportunidad. Si en un partido 2 no mete goles o no hace, pues no tiene esa continuidad con buenos partidos y tal, yo creo que Stuani va a acabar entrando en el tramo final de temporada, porque Banat estará fuera varias semanas. Bueno, ya se pierde toda la temporada, por lo que he leído, tiene para un par de mesecitos así. Por tanto, ojo con el uruguayo, que el año pasado ya acabó el año de titular, salvando al Girona, tirando el carro junto con Portu, y esta temporada pues se le va a abrir nuevamente esa oportunidad ante sus ojos. Por tanto, nombre muy a seguir en próximas semanas. Seguimos con el Real Sociedad Alavés, otro partido goloso para apostar por el conjunto local. El Alavés está jugando la vida y viene sumando puntos importantes últimamente, pero me cuesta creer que aquí se lleve algo, así que le voy a dar un 3-1 con un golito de Oyarzábal, uno de Guedes y otro para Luka Suchik, y por parte del Alavés se lo vamos a dar a Toni Martínez, que está on fire. Pienso que le da casi un 60% la Real, 23 el empate y 20 el Alavés. Bueno, estoy bastante de acuerdo con estos porcentajes, quizá le bajaría un poco al Alavés y le subiría un poco más a la Real, pero bastante realista creo yo. Y top picks, pues ya veis, Oyarzábal, Soler, Guedes, tres nombres que sin duda son muy jugosos para este fin de semana. Guedes el otro día casi marca un golazo, manda un balón al larguero con la típica jugada que empieza por banda, se va hacia el medio y se saca un latigazo desde fuera del área. Soler también muy bien, está terminando bien la temporada con buenos puntos, asistencias, y Oyarzábal el otro día también pudo meter 1 o 2 goles por lo menos, le saca una muy buena Ryan, al final pues bueno, terminó con 5 puntitos en modo mixto en Bivenger, lanza penaltis, así que indiscutible para los partidos en casa, sobre todo tiene una media espectacular. Por parte del Alavés, un Toni Martínez que, como decíamos, viene en racha, marcó en la última, en la anterior también metió un doblete y está tirando del carro. En cuanto a ritmo goleador, el Alavés, pues bueno, no es que vaya sobrado, pero Toni Martínez es el que se está encargando últimamente de darle vida al conjunto de Quique Sánchez Flores. En buenas opciones tenemos a Suchik, Caleta Carr por parte de la Real. Caleta nos asegura titularidad después de la sanción de John Martín, pues bueno, yo creo que Caleta indiscutible. Suchik, que parece que le gusta a Matarazzo, está siendo titular últimamente con alguna que otra suplencia, pero vamos, va teniendo más minutos, es un jugador también con mucha calidad, a veces transmite un poco de esa apatía que genera, yo creo, frustración entre los aficionados de la Real, porque calidad le sobra a raudales y tiene también un zurdazo brutal. El otro día creo que mandó también un balón al palo desde larga distancia, así que, en fin, calidad le sobra. Vamos a ver si aprovecha esta oportunidad nuevamente. Yo creo que va a empezar de inicio, y si entra en la segunda parte también te puede revolucionar el partido. Al final 20-30 minutillos de Suchik, para lo que vale, oye, 1,5 millones, 2 millones en Bivenger, la relación puntos-precio yo creo que está bastante bien. Por parte del Alavés, pues un Blanco y un Ángel Pérez, dos jugadores que pueden transmitir esa calidad, hacernos sus 6 puntitos. La última jornada Blanco los hizo, Ángel puntúa bien en picas con un 6, pero en Sofascore sí que hizo muy mala jornada, hizo 0 puntos, pero bueno, vamos a ver en esta si podemos tirar nuevamente con él. Y estos 3 nombres serían los únicos por los que apostaría del Alavés. Un Boye, que parece que está recuperado también, podríamos darle ese margen de duda, pero vamos, es un poco de altibajos también. Últimamente Lucas Boyé, partido muy bueno de doblete, el siguiente te hace un 1-0, luego el otro te vuelve a marcar, luego en el siguiente te hace una mala puntuación. Prefiero ahora mismo la regularidad de Toni Martínez. En el pasado pues hubiese recomendado a Tenaglia, pero este año está muy lejos de su mejor versión, en clave fantasy puntuando mal. Sivera en portería puede servirnos, está haciendo buenos puntos, pero del resto del Alavés entraría muy poquito. Quizá podríamos salvar un Ibáñez, que va haciendo sus 5, sus 6, más o menos de manera regular últimamente y no vale demasiado, así que como posible chollito pues lo tendríamos a él. Y luego Turrientes y Lustondo, en 2 chollitos de la Real, que valen poquito. En el caso de Turrientes sí que me da más esa confianza, está jugando más desde la llegada de Matarazzo. En la última jornada hizo 5 puntitos, hace 3 jornadas creo hizo un 10 con un par de asistencias. En fin, mientras no esté Gorrochategui, tiene todas las papeletas para mantenerse en el 11 titular. El Ustondo como parche, sustituyendo pues a John Martín, no esperaría mucho de él. Si buscáis una opción low cost podría ser esta su jornada. E impacto desde el banquillo, pues poquita cosa. Tenemos un Cubo y un Bryce, bueno, poquita cosa entre comillas, porque estos dos calidad tienen. Bryce el otro día entra en la segunda y marca un golito, y Cubo, una pena que el otro día no tuviese minutos, porque en esta jornada yo creo que ya era muy aprovechable para media orilla larga, 40 minutos, supongo que tendrá pues 20-30 en esta, y de cara a las próximas pues ya irá entrando cada vez más. Así que vamos a ver si esta jornada tiene pues unos buenos minutos de calidad, no tiene ninguna molestia, recaída, etcétera, y a partir de ahí ya podemos plantearnos pues pujar fuerte por él o incluso clausularlo si la cláusula no es desproporcionada. Ojo con la portería de la Real, porque se está especulando con posibles minutos para Marrero de cara pues a esa final de Copa, para poder prepararla, llegar con mejores sensaciones y demás. Por tanto, si tenéis a Remiro,
buscad una alternativa para ponerla de suplente, o pues si podéis buscar otro portero que venga en buena racha, casi que esta jornada me la jugaría con el otro portero, porque como a Matracho le dé por poner a Marrero, ahí nos comeremos un 0 en la portería de la Real. Venga, seguimos con el Elche-Valencia, partido de máxima necesidad para el Elche, no se puede dejar aquí ni un punto, tiene que sumar los 3 para pues bueno, volver a reengancharse nuevamente en esas esperanzas de mantener en primera, y el Valencia tampoco es que se pueda dejar puntos aquí, porque no está lejos, creo que está a 6 del Elche y una derrota aquí, si luego le sumas otro empate en la siguiente, otra derrota, pues ahí nuevamente empieza el run-run, la preocupación y un tramo final de temporada que va a ser muy complicado, así que creo que este va a ser un duelo igualado, pero me decanto a favor del Elche. Creo que el factor campo favor va a marcar la diferencia, y la derrota del otro día del Valencia también es dura, así que vamos a apostar por un 2-1 con un golito de Rafa Mir y otro de Germán Valera. Venga, que en casa es un escándalo. Bishoker le da un 31% al Elche, 41% al Valencia, le da más favoritismo al Valencia. Y bueno, no estoy de acuerdo, yo le daría justo a la inversa, le daría un poco más de porcentaje al Elche. Pero bueno, es un partido que al final yo creo que, como os decía, va a estar bastante reñido. Para mí, top picks, Febas, Valera, por parte del Elche, poco más. No hay mucho más que rascar. Son dos jugadores que en casa te aseguran una muy buena puntuación, prácticamente siempre. Es un escándalo lo de estos dos jugando en su campo, y fuera de casa, pues bueno, ni tan mal Valera en las últimas, ni tan mal, no, viene muy bien. Febas lo ha ido más o menos salvando. Así que en estas dos siguientes jornadas, que si no me equivoco juega en casa, está obviamente seguro, la siguiente diría que también, pues bueno, dos nombres que nos van a dar buenas puntuaciones. Y luego por parte del Valencia, Guido, está claro que después del doblete del otro día puede ser un top pick, no tanto por los 2 goles de la última jornada, sino porque viene siendo de lo más destacado del conjunto valencianista. Sin duda ha caído de pie en ese mediocampo del Valencia, y es un nombre que nos puede dar, yo creo, 5 y pico de media en lo que queda de temporada. Buenas opciones, me hará jugado con 2 del Elche, que son Rafa Mir y Afengruber. Creo que puede ser un partido en el que estos dos pues vuelvan a hacer una buena puntuación. Rafa Mir de cara a portería va a ser un jugador súper necesario para el Elche poder sumar aquí 3 puntos, y Afengruber pues siendo el mariscal atrás, con la baja de Vigas y siendo un poco pues ese defensa de más jerarquía, creo que nos puede hacer un 5, un 6 por lo menos. En las últimas jornadas más o menos lo ha ido salvando, así que en esta creo que es otra buena oportunidad. Y luego por parte del Valencia, pues un Ramazani y Rioja, sobre todo Ramazani, que al final venía muy bien. Es cierto que la última jornada no hizo un buen partido, la verdad que no me gustó nada y esperaba mucho de él, pero vamos, tampoco me precipitaría al venderlo. Creo que este partido, siendo un partido vital, puede marcar diferencias, si no las marca, y así que me plantearía una venta. Y Rioja, que viene de un par de 6 en las 2 últimas jornadas, bueno, ni tan mal, a pesar de los sube-bajas constantes del Valencia, creo que es de lo poco que podemos salvar. El resto no me transmiten nada de confianza, defensa pasaría ya completamente. Javi Guerra también venía muy bien, pero ya la última pinchazo, en esta se especula con una suplencia, lo he puesto ahí en impacto del banquillo. Y luego podemos apostar quizá por un Sade, que el otro día entra en la segunda parte, en la última media horilla o 20 minutos, algo así, y se echó el equipo a las espaldas y parecía que era el único que creía en la remontada, en el empate. Al final pues se acabó generando varias ocasiones, y pues bueno, le dio también esa asistencia a Guido para el 2-3, y bueno, vamos a ver si Corberán le da esa oportunidad de titular nuevamente. Ya sabes que últimamente se van alternando titularidades, tanto él como Hugo Duro, y Hugo Duro la verdad que el otro día no estuvo muy allá, así que creo que Sadik podría empezar esta jornada, y si no, entrando en la segunda parte también te puede revolucionar el partido. Venga, seguimos con el derbi de la jornada, este partidazo entre Barça y Español, y siempre es un partido bonito de ver, también caliente y también inesperado, en el sentido de que pueden pasar siempre cosas que no están sobre el papel, sobre el guión, y en ese sentido, pues bueno, quizás está una muy buena oportunidad para el Español de romper esa mala racha, aunque ya veis que no confío mucho en ello. Le voy a dar la victoria al Barça por 3-0, con un golito de Olmo, uno de Lamine y otro para Rashford. Bishoker le da un 86% al Barça, el empate estaría en 10% y la victoria del Español un 4%. A ver, aquí yo creo que lo que puede nivelar un poco más esas fuerzas serían las más que probables rotaciones del Barça. Los Pedris, Fermín, Cancelo, quizá también un Lamine, etcétera. Pues bueno, seguramente se queden en el banquillo, y eso también lo puede aprovechar un poco el Español, ¿no? Sobre todo en esos primeros minutos, se sale con fuerzas y por lo que sea se adelanta en el marcador, luego se cierra un poco atrás, pues bueno, ahí se puede atragantar un poco el partido. Pero al final tiene jugadores de calidad de sobra como para decantar la balanza a su favor el Barça, y ha puesto pues por una victoria contundente. Y para mí top picks, pues un Lamine, que yo creo que va a ser titular, y aunque sea suplente entrando en los últimos 30 minutos, sí, te revoluciona el partido completamente, así que no tendría miedo a alinearlo. Olmo sí que lo veo de titular, Fermín lo normal es que sea titular en Champions, y Olmo pues bueno, entre de inicio en Liga. Buenas opciones he puesto ya a Gavi, quizás un poco arriesgado porque solo ha jugado un par de ratos los 2 últimos partidos,
Pero este es un encuentro importante para darle descanso pues a los Pedri, pues bueno, los que hemos comentado. Bernal no estará, De Jong seguramente no esté para ser titular. De hecho, tendría que haber puesto aquí De Jong, pero no lo he puesto, me lo he olvidado, enseguida comentamos. Y por tanto, en ese caso, pues Gavi yo creo que puede tener esta oportunidad ya de ser titular y vamos a ver si lo aprovecha y puntúa bien en picas y sobre todo en Sofascore. En picas yo creo que lo tiene más asegurado, se juega 50-60 minutillos, pero en Sofascore vamos a ver qué tal vuelve después de la lesión en este sistema de puntuación. Erin García sí que lo veo de titular, precisamente esa baja de Bernal y que De Jong no esté a lo mejor para empezar de inicio, pues lo normal es que Eric juegue en ese medio campo acompañando a Gavi o quién sabe si un Casado. Y también podríamos ver a Casado, de hecho, acompañando a Gavi, pero vamos, el Barça seguramente necesite sumar aquí 3 puntos porque el Madrid haya ganado el viernes al Girona. Si se dejan los 3 puntos aquí o un puntito, pues bueno, luego ya te vas en Champions con otra sensación, esa vuelta de Champions. En fin, yo creo que es un partido importante para asegurar 3 puntos aquí y que ya luego en las siguientes jornadas ver más rotaciones. Por tanto, apuesto por la titularidad de Eric. Rashford, tengo mis dudas, vamos a ver esta noche si es titular en Champions. Si empieza de inicio en Champions, pues bueno, yo creo que el fin de veremos a Rooney Barsi en esa banda izquierda y por eso os pongo a Rooney también de posible chollito. Kunde y Valde también esta jornada yo creo que tienen papeletas para empezar de inicio, aunque tampoco descartaría que Hansi se calentase y pusiese a Kunde de inicio en esa banda derecha contra el Atlético. ¿Qué iba a decir? Sí, Expósito por parte del Español, pues bueno, por poner alguno, no pondría nada más. Al final Dimitrovic también podemos tirar de él si tenemos que recortar muchos puntos, buscando pues el típico partidazo del portero que se enfrenta a un Barça, a un Madrid, etcétera, que él está inspirado en las para todos, pues a lo mejor nos hace un 10, pero claro, obviamente también hay un riesgo alto de mala puntuación. Expósito, como os decía, que viene de 3-5, si no recuerdo mal, en modo mixto en Bivenger. Y el resto al final son jugadores de sube-bajas constantes. Carlos Romero, pues bueno, podría ser otra opción, pero vamos, no entraría con Gilali, con Calero, con Lozano, Roberto y Quique, pues bueno, siempre muy difícil que nos marquen goles, son jugadores de rachas y no está muy fino Roberto últimamente. Quique García tuvo esa racha pero ya ha desaparecido. En fin, no entraría con nadie más salvo Expósito y tampoco es que me entusiasme Expósito, la verdad. Impacto desde el banquillo, pues bueno, los posibles suplentes que normalmente son titulares, como los Pedris, Fermín, Cancelos, quién sabe si un Lamine, ¿qué más tenemos por ahí? Pues quizá un Cubarsí incluso entrando en el 60, por si Araujo no encuentra al partido completo, pues también yo creo que nos puede hacer una buena puntuación y poquito más a comentar. Creo que Gerard Martín también tiene esas posibilidades de ser titular. Casado no está contando mucho para Hansi, pero vamos, incluso que aunque fuese titular no lo acabo de ver recomendable porque está puntuando bajo siempre que tiene oportunidades. Venga, seguimos con el Sevilla Atlético y el Sevilla aquí tiene que sumar 3 puntos sí o sí. Partido vital para no complicarse más la vida y no se me ocurre mejor escenario que enfrentarse al Atlético porque vendrá de jugar miércoles en Champions un partido muy exigente contra el Barça y la vuelta la semana siguiente, por tanto veremos muchísimas rotaciones en el 11 de cara a la jornada de Liga. Lo normal es que veamos a lo mejor un 80-90% de rotaciones, quizá pues nos entra un Marcos Llorente que la última jornada se la perdió y al final es un jugador que te aguanta muy bien físicamente partido tras partido, puede ser que incluso un Juliano, pero vamos, yo creo que el bloque titular se va a quedar en el banquillo y el Sevilla tiene que aprovechar esta oportunidad. En ese sentido yo creo que ganar aquí te da pues mucha confianza para el tramo final, estás con tu afición, el campo apretando y demás y vamos, estos 3 puntos no se pueden escapar, así que le voy a dar un 1-0 con un golito de Vargas. Bishoker, sin embargo, me lleva a la contraria y le da un 56% al Atlético, 23 el empate y 20 el Sevilla, así que bueno, vamos a ver cómo queda esto, pero en cualquier caso creo que Topix podríamos meter ahí un Quique Salas que al final venía puntuando muy bien, ha tenido un par de pinchazos, la última por ejemplo, pero un partido muy condicionado por esa expulsión de Nianzú. Luego pues en casa tiene una media de 5.9 si no recuerdo mal en modo mixto o 5 punto alto. Vargas, que a pesar de que lleva 3 partidos, pues obviamente que le está costando después de lesión, al final es un jugador de calidad que te la puede liar en cualquier momento y es yo creo la esperanza máxima del Sevilla para pues en este tramo final de temporada sumar los máximos puntos posibles, por tanto lo dejo en top picks. Y Sorloth, que podría ser un poco el que nos asegurase ese golito a lo mejor del Atlético, esas ocasiones, así que lo mantengo en top picks y si es sobre todo suplente en Champions, lo normal es que le veamos de titular en Liga. En buenas opciones he puesto Novet Vargas, que el otro día hizo un 5, no hace mucho también hizo un 4 o otro 5 si no recuerdo mal. Así que bueno, va cumpliendo relación puntos-precio muy buena porque tiene un valor muy bajo, así que como posible chollito, opción low cost, pues estaría bien. Y Baena, que ya sé que está puntuando mal, no es un jugador recomendable, pero oye, tampoco se me ocurren muchas más oportunidades más aprovechables que esta, para Baena, un partido
contra un Sevilla en horas bajas y pues calidad la tiene, así que vamos a ver si la aprovecha haciendo esa dupla con Sorloz, que ya la vimos en el pasado en el Villarreal. Posibles chollitos: Oso, que sigo confiando en él a pesar del partido del otro día, y Mendoza, que tiene papeletas para ocupar esa posición de titular en medio campo acompañando a Vargas. Impacto desde el banquillo Simeone y Llorente por si finalmente no son titulares. Podríamos meter también un Molina, un quizá Ruggeri, que no ha estado del todo mal últimamente, Juanlu del Sevilla, a lo mejor Ejuke, pues al final sí te entra en la segunda parte de revolución al partido, pero también es capaz de lo mejor y lo peor, pero no mucho más. Eso, si se recuperase, podría valerme, y el resto, pues bueno, jugadores de muy poca confianza en general en clave fantasy. Venga, seguimos con este Osasuna-Betis. Aquí me decanto más por Osasuna, creo que es un partido interesante para apostar por sus jugadores. Le voy a dar un 2-0 con un golito de Víctor Muñoz y uno de Budimir, y creo que el Betis puede sufrir, ya que en Liga pues no viene muy bien últimamente, se está dejando puntos importantes, jugadores que no acaban de arrancar en este tramo final de temporada, podemos ver rotaciones, tiene competición europea, así que todo me lleva a pensar en una victoria del conjunto rojillo. Por tanto, vamos all-in con ellos, mientras que Bishoker lo ve al revés, le da un 32% de probabilidad de victoria a Osasuna, 25% el empate, y el Betis pues tendría un 42%. Vamos a ver cómo queda la cosa, pero en cualquier caso, para mí Budimir y Víctor indiscutibles en top picks para adentro cada jornada, y Amrabat y Fornals por parte del Betis. Creo que ahora mismo son los dos más fiables. Tenemos un Amrabat que viene de un 8, y Fornals el otro día también buen partido, puntuó muy alto en SofaScore, en picas bajo, creo que fueron injustos con él, por tanto le vamos a dar esta jornada en top picks. Y buenas opciones, un Oroz y un Catena por parte de Osasuna. Me transmite un poco más Oroz, que al final siempre te puede generar esas ocasiones, esas asistencias, algún golito, y en casa suele tener buena media de puntos. Y Catena, pues bueno, el otro día no hizo mal partido, tenía pues en sus manos una buena puntuación, pero al final el penalti que cometió pues le llevó a puntuar más flojo. Pero en cualquier caso creo que este partido, si se lo lleva a Osasuna, Catena nos puede hacer una buena cifra. Podríamos meter a Rosier, que viene haciendo buenos partidos últimamente, la última además de marcar, pero si tuviese que elegir uno sería antes a Catena. Por parte del Betis, Altimira y Llorente. Altimira, que viene de 2 o 3 titularidades consecutivas, las dos últimas con un par de 6s, a ver si Pellegrini le da esa confianza nuevamente, porque es un jugador que en cualquier momento desaparece del 11, miedo me da, pero bueno, vamos a darle ese voto de confianza para esta jornada. Y Llorente, un poco lo mismo, la última puntuó bien, pero es carne de rotación, seguramente vamos a ver ese partido de competición europea, que 11 saca Pellegrini, eso nos dará bastantes pistas. Posibles chollitos, tenemos a Errando, a Valentín el otro día 5 puntitos. Bueno, es un jugador que yo creo que de cara a futuro puede ser interesante, en clave fantasy, quizá esta temporada todavía pues le falta, se está adaptando, pero el año que viene va a ser un jugador muy a tener en cuenta. Vamos a ver si pueden darle esa continuidad. Y Errando pues sustituyendo a Boyomo, no esperaría mucho de él, jugador parche, pero vamos, siempre si buscáis una opción low cost nos puede ir bien para salir del paso. Lo mismo que Quique Barja entrando desde el banquillo, es un jugador que te la puede liar los últimos 15-20 minutillos. Por mencionar alguno más, podríamos meter aquí el tema Abde Anthony, esas dos bandas. Abde pues me transmite más confianza ahora mismo, porque Anthony con esas molestias de pubalgia y demás, yo creo que es carne de rotación esta jornada, y en ese sentido pues podría entrar un rival que con el multiposición siempre es muy interesante, ya que si juega como extremo y nos marca un golito y vosotros lo habéis alineado como defensa en Bivenger, le dan 5 puntos extra, sobre todo obviamente tenéis que tener ese multiposición habilitado. Bellerín no me disgusta del todo, pero claro, se va a enfrentar a Víctor Muñoz, que es un partido importante para Bellerín, para, pues oye, decir estoy aquí y te voy a poner las cosas complicadas, pero la verdad que veo la balanza mucho más decantada a favor de Víctor Muñoz, que está terminando la temporada como un tiro, en un gran momento de forma, además con esa pues motivación de ir a la convocatoria del Mundial, y por tanto yo creo que Víctor esta jornada va a ser determinante nuevamente. Venga, seguimos con el Mallorca-Rayo, un partido importantísimo para los dos, más para el Mallorca obviamente, el Rayo tiene más colchón, la última victoria le dio un soplo de aire fresco importantísimo, también al Mallorca, que ganó al Madrid. Y aquí yo creo que veremos pues bueno, un Rayo sufrir más que nada por las rotaciones, tienen competición europea, jugará Conference, así que bueno, lo veo complicado, me decanto más por el Mallorca, y la última victoria contra el Madrid sin duda le va a dar ese plus de confianza, así que le voy a dar un 1-0, tampoco una victoria holgada, y creo que va a estar igualado, pero al final se va a cantarle balanza a favor del Mallorca, y le voy a dar un golito a Muriqui. Bishoker le da un 37% al Mallorca, 27% el empate, y Rayo 36%, máxima igualdad.
y bueno, yo creo que puede ir más o menos por ahí. Un partido que cuesta abrir la lata, que al final pues una acción aislada o una jugada de calidad o un error pues de alguna de las dos defensas pues acabe pues con un gol en contra, y no creo que sea un partido de muchos goles, la verdad. Por tanto, pues bueno, sí que confiaría obviamente en Muriqui. Pablo Torre está bien en las últimas jornadas, de Michel le ha dado esa confianza, viene de un 5-11-12 en las últimas tres. Y por parte del Rayo, pues Lesion y De Frutos. Lesion yo creo que va a ser titular sí o sí. De Frutos es jugador carne de rotación, no nos engañemos. También pues los Álvaro García, los Ratu pues, posiblemente también rote. En fin, muchas rotaciones seguramente veamos en el Rayo. Pero creo que De Frutos entrando en la segunda parte puede decantar la balanza también a favor del Rayo, puede tener esa media orilla buena que le acabe llevando una buena puntuación. Quizá lo tendría que haber puesto en buenas opciones más que en top picks, porque tampoco es que venga marcando goles últimamente, pero confío bastante en De Frutos, creo que puede ser un fichaje interesante en el tramo final. Buenas opciones, Lubumbo, que en las dos últimas ha estado muy bien, tanto contra el Madrid como contra el Elche, y oye, vale muy poquito, opción top para especular, pero para alinear ya está siendo una opción muy seria. Y Samu Costa, que a pesar de los dos últimos pinchazos, es un jugador que este año ha marcado 5 goles, que en casa tiene una buena media de puntos y que tiene esa calidad también para ser decisivo. Así que yo creo que tanto él como Pablo y Muriqui van a ser los que marquen la diferencia arriba. Lubumbo obviamente también sí está bien inspirado, y atrás pues bueno, no me inspira tanta confianza. El Mallorca, la baja de Raellos durísima, y luego Valchen está sancionado para esta, así que creo que puede tener problemas ahí, pero bueno, vamos a confiar más en la zona de mediocampo para arriba. Y luego he puesto a Ratiu porque bueno, al final está puntuando de maravilla, no lo dejaría fuera, a no ser que tengáis una opción también top o con un muy buen partido, porque tampoco es que Value te asegure titularidad, o te puede entrar Ratiu en la segunda como ya he hecho en alguna jornada y acabar puntuándote bien. Posibles chollitos, Luis Felipe, que el otro día jugó, puntuó bien, hizo una buena dupla con Legend y vale muy poquito, y parece que Mendy pues bueno, no está para ser titular ya en el tramo final. Yo creo que aquí tenemos sorpaso, y a Comats a ver si ya vuelve definitivamente y puede darle descanso pues a un De Frutos o a un Álvaro García, etcétera. Al final es un jugador también interesante que tiene calidad para ser decisivo. Impacto desde el banquillo Virgili, que el otro día entró en la segunda, y bueno, me puede revolucionarte el partido, rascarte alguna asistencia, algún golito, pero bueno, no sobrepujaría obviamente. Valor de mercado si buscáis un parche o algún suplente para salir del paso. Y Álvaro García, que en las últimas jornadas está bien, está puntuando bien, siendo que el Álvaro García, que ha sido año tras año, al inicio le costó una barbaridad la primera vuelta, pero en esta segunda está terminando bien la temporada, así que bueno, de revulsivo nos puede ir bien, o quién sabe, incluso de titular. Al final es un jugador que pues bueno, últimamente no ha asegurado siempre titularidad, pero sí que en las últimas jornadas yo creo que suman, y ahí lo podemos ver nuevamente de inicio en lugar de Carlos Martín, que sería quizá la opción más factible. Pero vamos, no se puede relajar tampoco el Rayo, porque un par de derrotas seguidas te vuelven a meter nuevamente en el abismo. Venga, seguimos con el Celta Oviedo, partido también muy goloso para apostar pues por el Celta, aunque veremos rotaciones importantes. Tiene también competición europea, el Oviedo se juega la vida, pero vamos, no veo aquí el Oviedo llevándose los 3 puntos, quizá un empate sí, pero me voy a decantar por una victoria del Celta. Voy a darle un 2-1 con un golito de Sweetberg y otro para Jutgla, y por parte del Oviedo, obviamente Viñas, que está en racha. Piso que le da casi un 70% al Celta, 18 el empate, 13 el Oviedo, y ya veis que en Topix pues sigo apostando por Jutgla. El otro día no hizo mal partido, puntuó mal en Sofascore, pero en Picas lo hizo bien, hizo 6 puntitos, y Fer López, sobre todo contra el Valencia, revolucionó el partido con unos minutos mágicos, volviendo a ser aquel Fer López al inicio de esta segunda vuelta, cuando regresó de la Premier League, luego se metió en ese bachecito de malas jornadas, pero la última la verdad que me gustó mucho. Vamos a ver si en esta jornada puede volver a demostrar esa calidad. Viñas obviamente para dentro en top picks, y buenas opciones, un Sotelo y un Javier Rueda. Creo que por el precio que valen, pues oye, nos pueden ir bien contra un Oviedo que fuera de casa sufre mucho, y Javier Rueda está sancionado para pues competición europea, por tanto pues bueno, yo creo que tiene todas las papeletas para ser titular. Reina y Chaira por parte del Oviedo, bueno, no los veo más, sobre todo Reina. Chaira más irregular, pero Reina sí que me gusta. No acaba de despegar del todo en puntuaciones, pero siempre te puede marcar ese golito, como he hecho últimamente con un par de goles. Bueno, uno se lo anularon, creo, pero también te puede repartir alguna asistencia. Últimamente está siendo de lo más destacado junto con Viñas. Posibles chollitos, Sweetberg y Álvaro Núñez ocupando esa posición de Javier Rodríguez, que está sancionado, y Sweetberg el otro día también tenía ese pálpito y pues marcó su golito contra el Valencia. Diría que entró en la segunda parte, no lo recuerdo, creo que sí.
Pero en esta, pues bueno, vamos a esperar ese partido contra el Friburgo, a ver si empieza de inicio o no, y si es suplente, pues bueno, yo creo que tiene bastantes papeletas de ser titular esta jornada, puede ser un partido en el que vuelva a mojar. Y Thiago, por parte de Osasuna, no, del Oviedo, que oye, para lo que vale y teniendo en cuenta que pues bueno, es un jugador que juega en equipo que le cuesta una barbaridad marcar y llevarse los 3 puntos y demás, no está haciendo malas puntuaciones. De hecho, ha rascado algún 4-5, algún 4-6, así que oye, si lo buscáis de parchecito, opción locos para una jornada puntual, pues nos puede ir bien. Impactos del banquillo, pues un Borja y un Hassan. Hassan entrando en segundas partes últimamente y Borja lo mismo. Una pena Borja porque se está yendo un poco el cartel ese de buen fichaje en clave fantasy después de varias jornadas siendo suplente, sin marcar, por tanto ya opción clara de venta, y si en esta jornada vuelve a ser suplente, pues todavía más. Quizá le podremos dar una última oportunidad, pero lo normal es que le veamos siendo titular en Europa y en Liga nuevamente suplente. Venga, seguimos con el penúltimo, este Athletic Villarreal, partidazo. Aquí le voy a dar un 2-2 con un golito de Nico. Vamos a darle uno a Berenguer, va, entrando en la segunda parte, y por parte del Villarreal se lo daremos uno a Gerard y otro a Nicolás Pepe. Bishoker le da un 43% al Villarreal, 32% el Athletic y 25% el empate. Hombre, viendo la temporada de los dos, yo creo que es normal poner estos porcentajes, pero el Villarreal está sufriendo fuera de casa, últimamente está bajando un pelín ese nivel, de hecho viene de dejarse 3 puntos contra el Girona. Y el Athletic en casa al final es un fortín. Samamé siempre suma mucho, es un plus, así que creo que puede ser una mejor versión del Athletic. No creo que le alcance para llevarse los 3 puntos, aunque obviamente tampoco sería nada descartable. Y bueno, vamos a apostar por ese empate y rascar un poquito de puntos de los dos equipos, ¿no? En clave fantasy, sobre todo Laporte y Nico por parte del Athletic, creo que son los dos más fiables. Nico pues todavía no ha demostrado nuevamente ese nivel que puede alcanzar, pero creo que es un partido idóneo de ida y vuelta. Contra el Villarreal se suele abrir bastante el encuentro y ahí puede hacer daño Nico, y si puntúa bien aquí o marca, vamos, en próximos días subirá una barbaridad. Laporte que viene cumpliendo en las últimas jornadas. Y luego por parte del Villarreal, Gerard Moreno y Pepe. Es cierto que el otro día no estuvieron bien. Gerard Moreno de hecho tiene una que remata en el área y la saca un defensa del Girona. Si no le llega a sacar ese defensa iba para adentro. Pero bueno, muy desconectado el otro día. Pepe pues tampoco prácticamente tocó demasiados balones, y los que tocó tampoco fue decisivo, salvo un regate que otro que hizo. Pero bueno, les faltó el otro día, también Comesaña, Papgay sí que bueno, más o menos lo salvó, pero en general creo que dio una imagen no muy buena al Villarreal frente al Girona. Vamos a ver si aquí consiguen resarcirse, y estos 4 serían los que apostaría: Gerard Moreno, Pepe, Gay y Comesaña. Podríamos a lo mejor meter un Micautache, que siempre tiene ocasiones, aunque le cuesta marcarlas, pues bueno, nos puede enchufar una. Y Molero ya sí que le he perdido bastante la confianza. El otro día partido muy discreto en Girona, si no marca ya sabemos que no puntúa bien, así que ya ha llegado un momento definitivamente de vender. Y buenas opciones por parte del Athletic, poquita cosa, he puesto Galarreta por darle la confianza, pero vamos, no le tengo mucha fe. Un Yuri no me disgusta, pero ante Pepe yo creo que puede sufrir. Y posible chollito es un Geray, que el otro día fue titular. No creo que lo veamos nuevamente de titular, porque lo normal es que veamos a un Vivian Laporte en el centro de la zaga y Leque, Areso, vete a saber quién, pues de titular el lateral derecho. El otro día Vivian no estuvo muy bien contra el Getafe en esa posición, así que quizá volvemos un poco a la normalidad en ese sentido, y ahí entra en la segunda parte o algún que otro partido de titular, pero a corto plazo pues bueno, quizá va a costar verlo nuevamente de inicio. Impactos del banquillo, un Berenguer que siempre te la puede liar, Sanadí yo creo sustituyendo a Goreceta en los últimos 20-30 minutos, y un Buchanan sustituyendo quizá a un Moleiro o un Pepe, que el otro día me sorprendió que Marcelino lo quitó en el 70 y pico o algo así, y la verdad que no me lo esperaba. Pero bueno, en cualquier caso, creo que va a ser un partido bonito, de goles, y a ver qué podemos rascar aquí en clave fantasy. Venga, por último, partido que va a enfrentar al Levante contra el Getafe, un partido en el que yo creo que lo normal es pensar en una victoria del Levante por ser un partido trascendental, y si no se llevan los 3 puntos aquí, no será matemáticamente, pero sí que psicológicamente ya muy difícil pensar en la permanencia. Pero es que delante va a tener al Getafe, que viene muy bien, que tiene también esas aspiraciones de Europa, que no lo iba a decir a inicio de temporada. Da igual las bajas que tenga, da igual el escenario, al final el Getafe te compite, y Bordelás siempre saca el máximo de lo que tiene. Es cierto que también tiene la baja de Arambarri, que es importantísima, eso es lo que más dudas me genera,
Pero vamos, ya he aprendido por otras veces que apostar contra el Getafe en el típico partido que no esperas que vaya a ganar o que vaya a rascar nada, al final sale rana, así que voy a darle un 1-1 al partido, pero obviamente también yo creo que nos puede puntuar bien en general el Levante y pues bueno, que no descartaría para nada su victoria, ¿eh? Así que si hay algún aficionado levantinista, pues bueno, mucho ánimo y a por todas en este partido, aunque de momento vamos a ir un poco más a Marrategui y vamos a apostar por ese 1-1 con un golito de Carlos Espí y otro de Satriano. Viso que le da un 35% a Levante, 26% el empate y de hecho le da al Getafe 39%, fijaros cómo son las cosas. Que bueno, aquí estamos un poco alineados con Bisoccer, yo le daría ese empate, pero no la victoria del Getafe, aunque ya hemos visto el Getafe que es capaz de cualquier cosa esta temporada. Para mí, Carlos Espí, Luis Milla y Satriano, pues bueno, indiscutibles estos tres. Carlos Espí el otro día no puntúa bien, pero bueno, no hizo del todo mal partido. Al final es un jugador que va a tener sus ocasiones, que se las genera, va bien por arriba, es alto, es fuerte, se mueve bien, por tanto yo creo que puede ser igualmente una buena opción en próximos 2-3 partidos. Si encadena un par de jornadas sin puntuar bien, sin marcar, pues bueno, ahí nos podemos plantear, pero en las dos siguientes creo que son en casa, esta contra Getafe, la siguiente diría que es contra el Sevilla, si no recuerdo mal, en casa, así que le mantendría la confianza. Milla indiscutible y Satriano después de lo del otro día, pues renovamos confianza un par de jornaditas más. Buenas opciones Pablo Martínez, que el otro día entra en la segunda, no puntuó bien, pero bueno, al final por calidad yo creo que es de lo más aceptable en ese medio campo. Y Romero, Iglesias y Duarte, tres jugadores defensivos que si el partido se atraganta un poquito para el Levante, si no abren la lata, si termina esto 1-0, 0-1, 1-1, 0-0, algo así, pues bueno, yo creo que en clave defensiva el Getafe nos puede hacer buenas puntuaciones. Carlos Álvarez, vamos a ver si es titular o no. Yo lo veo muy precipitado, pero entrando la última media hora y 40 minutos, al final es un jugador de mucha calidad que te la puede liar y se ha notado también la baja de Carlos Álvarez, aunque en las últimas jornadas, de hecho, sin él, el Levante ha ido haciendo buenos puntos, buenas jornadas y vamos a ver cómo lo encaja ahí el entrenador, pero vamos, yo creo que su titularidad en los próximos partidos no debería de estar en duda. Empates del banquillo, puesto Iván Romero, que en las dos últimas ha sido suplente, en la penúltima marcó un golito, en la última no estuvo muy bien, pero bueno, vamos a ver si le da nuevamente la titularidad o no. Ahí Fútbol Francés le da un 50%, yo no lo tengo tan claro, apostaría más por esa suplencia nuevamente, pero oye, yo si fuera el entrenador lo metería en el campo, al final necesitas esos jugadores que te puedan marcar goles y creo que Iván Romero, pues bueno, esta temporada ha demostrado que puede ser fiable en ese sentido. Y poco más, creo que va a ser un duelo muy igualado, podríamos quizá apostar también por un De La Fuente, un Moreno, son dos jugadores que bueno, si mantienen portería cero, pues gana por la mínima el Levante o incluso un empate a 1, yo creo que nos pueden hacer una puntuación aceptable. Y por parte del Getafe, pues bueno, un Gené podríamos llegar a apostar por él y quizá un Luis Vázquez que el otro día marca ese golito, pero no lo veo del todo recomendable. Luis Vázquez ha caído un poquito en las últimas jornadas, más allá de la última, y me centraría más en Satriano, obviamente. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de los miércoles. Espero que tengáis suerte esta jornada. Comentarios abajo, acordaros del me gusta, porfa, que ayuda un montón. Y si podéis hypear también. Y nosotros nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao, chao.